Y lo primero que quiero decirte es que esta serie tiene por título fructificar. Fructificar. Multiplicados. Ya vimos fructificar, ahora vemos multiplicados. Estamos mirando la palabra de Dios que el Señor nos dio para este año. Entonces, hicimos una serie al principio que era fructificar y ahora seguimos con la segunda serie que es multiplicados. Quiero comenzar por recordarte algo. Quizás no sea necesario, pero pongamos estas bases, hermano. Dios nos ama. Dios te ama. Dios tiene un plan para nuestras vidas y Dios nos habla de ese plan directa y personalmente hoy día. ¿Y por qué Él hace eso? Pues sencillamente porque Él cuida de nosotros, Él cuida de ti y Él cuida de mí. Y Dios quiere tomarte del lugar en donde tú te encuentras hoy y llevarte al lugar donde Él quiere que tú estés. Porque Él quiere lo mejor para ti. Él siempre va a querer lo mejor para ti. Ahora, espiritualmente, nosotros siempre estamos escuchando algo. Aunque no siempre nos damos cuenta de eso. Es decir, no siempre estamos conscientes de que espiritualmente estamos escuchando cosas. Hay voces que son de demonios, son de fuerzas malignas, son las tentaciones. Oímos al engañador, al mentiroso, oímos al tentador que viene con ataduras, que viene con desánimo, viene con depresión. Cuando escuchamos al enemigo, eso es lo que pasa. Llegan las adicciones y luego las relaciones que deben perdurar se rompen. Y el enemigo es astuto. El enemigo disfrazado como ángel de luz nos lleva a éxitos relativos en algunas áreas de la vida. Hacemos algo malo y eso algo malo que nosotros hacemos resulta que nos produce dividendos. Y son éxitos muy aparentes porque más temprano que tarde van a destruir nuestras almas, van a destruir nuestras familias. Son éxitos que solamente son engaño. A veces las voces que nosotros estamos oyendo son las voces de nuestra propia carne, de nuestras emociones. No sabemos acallar el alma. Dejamos que los enojos, que las frustraciones que estamos teniendo determinen las cosas que nosotros hacemos y reaccionamos según esas emociones. Pero también, mis amados hermanos, hay voces que vienen de Dios por medio de ángeles o por medio de hombres o a través de circunstancias o por medio de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo que nos da a nosotros dirección correcta, que nos llevan hacia la victoria, hacia el verdadero éxito. Dios nos habla. Y si nosotros podemos escucharle, y si nosotros podemos seguirle a Él, entonces Él nos va a sacar de la oscuridad de las tinieblas. Él va a enderezar nuestros pasos para que vayamos hacia el bien, hacia la prosperidad real, encontrar su paz y su gozo. Y eso solo se encuentra cuando nosotros le escuchamos a Él. Porque escuchándole a Él es que nosotros podemos conocer sus propósitos, permanecer en su voluntad, cambiar nuestras vidas. Por eso hemos hecho esta declaración al principio siempre. El título del mensaje de hoy, el primer enseñanza de esta serie, es el plan de Dios para multiplicarte. Dentro de esta serie vamos a mirar varios mensajes. Este es el primero y lo titulamos El plan de Dios para multiplicar. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Vamos a recordar estos dos versículos porque son la base de las enseñanzas que nosotros vamos a estar dando. Dice así la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Te pregunto, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Y enfatizo Dios porque no soy yo el que estoy originando este mensaje. Este mensaje es de Dios y es para ti. O sea, es para tu vida personal. Y yo solamente estoy prestando mi voz. Eso es todo. Así es de que si a usted no le gusta algo de lo que va a oír, sonríame a mí, no se enoje conmigo. ¿Sí? Recuerde que es Dios el que te está hablando. Miren, hermanos, Dios creó al hombre e inmediatamente después de que le da ese soplo de vida, le manifiesta el propósito para el cual lo está creando y delega autoridad sobre el hombre para que él pueda hacer su voluntad. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor te dice? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre ella. Y lo que vamos a hacer es que vamos a enfocar las dos primeras palabras que Dios dijo al hombre. Fructificad y multiplicaos. Porque eso es exactamente lo que Dios te está diciendo a ti hoy. Quiero que seas fructífero. Quiero que te multipliques. Usando la autoridad que Dios le había dado, entonces el hombre debía realizar o debía cumplir con lo que Dios le estaba diciendo, lo que Dios le está ordenando. Debía procurar que lo que Dios le dice, eso se produzca, se realice en su vida. Fructificar. La fructificación, ¿de qué nos habla? La fructificación habla de la prosperidad de lo que ya tú tienes, que lo que ya tú tienes va a ser prosperado. Habla del trabajo en donde ya estás trabajando, de lo que ya estás haciendo. Es decir, si tienes un árbol frutal, ahora ese árbol va a traer más fruto, ¿verdad? Eso es fructificar. Si tienes un trabajo, ese trabajo va a ser más fructífero. Tienes una vida, va a ser más fructífera. La multiplicación es algo diferente, no es lo mismo. La multiplicación habla de agregar otro y otro y otro árbol. Eso es multiplicar. Entonces ahora hay más árboles en el campo y desde luego hay más fruto. Y luego hay que agregar más campos también. Y ahora entonces ya hay más campos con más árboles y con más frutos. Y luego hay que agregar granjas. Y ahora entonces tenemos más granjas, con más campos, con más árboles y con mucho fruto abundante, ¿verdad? La fructificación que tú experimentaste con el árbol, la fructificación que tú experimentaste con el árbol, está aumentando ahora exponencialmente con la multiplicación de árboles, de campos y de granjas. ¿Amén? ¿Entendemos la diferencia? Ahora, Dios, que es tan poderoso, te puede tomar del lugar en donde hoy estás, aunque tú no creas. Aunque tú creas que no puedes hacer mucho. Aunque tú no creas en eso. Pero el poder sobrenatural de Dios en tu vida va a causar que tú produzcas fruto de tal manera que multiplicación comenzará a producirse en tu vida. Y tu vida va a estar afectando a otros alrededor de ti de una forma muy positiva, de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Recuerden que al comienzo del año, después de un tiempo de oración, de ayuno, el pastor Jerry nos compartió
en nuestro retiro pastoral y después nosotros compartimos, los pastores en cada una de las congregaciones, una palabra que vino de Dios para la iglesia. Y de eso es que nosotros estamos hablando. Y esa palabra la pusimos detrás de este cartoncito que quizás está ahí en los bolsos, en los bolsillos de los asientos si usted no tiene uno. Y ahí dice, y Dios dijo, diga eso conmigo, y Dios dijo. Y ahí detrás del cartoncito, ahí dice, Dios nos ha llamado a su iglesia no solo para derrotar al enemigo, pero para caminar en el dominio de su reino. Y está la palabra ahí transcrita de lo que el Señor dio, una palabra de multiplicación. El Señor te va a multiplicar a partir de este año. No estás limitado por tus circunstancias. El Señor está hablando una palabra poderosa de multiplicación sobre ti. Y empezarás a verla ¿cuándo? Convénzase, es ahora, es este año, es el tiempo. Este es el tiempo. El enemigo tiene a muchos de ustedes en un modo de supervivencia. Apenas sobreviviendo. Han perdido la esperanza de que van a poder avanzar, de que van a poder hacer una diferencia en las vidas de otras personas. Solamente están enfocados en no ahogarse. Pero Dios tiene otros planes para ti. Y su plan es multiplicarte sobrenaturalmente. Hay una historia de un hombre que comenzó a emprender negocios en sus 30. Estaba en los 30, jovencito, comenzó a emprender negocios y comentó algo después de un tiempo. Él dice que él comenzó a cerrar muchos de esos negocios que no daban fruto, pero que había conservado los que iban siendo fructíferos. Y él dijo, después de muchos años, dijo, hoy mis fuentes de ingreso incluyen propiedades de renta en el mercado inmobiliario local, propiedades en renta en los mercados inmobiliarios internacionales. Tengo acciones en media docena de compañías importantes. Tengo ingresos por mis bonos. Tengo ingresos por mis dividendos. Pero dijo además algo. Dijo que el ingreso de cada fuente de esas superaba sus gastos anuales. En cada una de esas fuentes, lo que él ganaba superaba lo que él necesitaba para vivir, lo que eran sus necesidades. O sea, pudo haber perdido todas sus fuentes, menos una, y aún tendría lo suficiente para vivir cómodamente, ¿verdad? Bueno, eso podría ser un buen ejemplo de multiplicación, ¿verdad? Eso como que suena muy bien. Pero hay que entender el propósito de la multiplicación, el propósito de Dios para la multiplicación. Hay que recordar lo que Jesús dijo, Marcos 8, versículos 36 y 37. Dice así la palabra de Dios, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Queridos, nosotros estamos persiguiendo cosas más importantes que ¿qué? Léalo conmigo. Nosotros estamos persiguiendo cosas más importantes que el dinero. O sea, tú puedes ser exitoso en algunas áreas de tu vida, pero si no eres exitoso en tu integridad, en el cuidado de tu alma, no has hecho absolutamente nada. Has tomado tus años aquí en la tierra y los has estado intercambiando por la eternidad. Oye, Dios sí quiere ayudarnos. Claro, Dios sí quiere bendecirnos, pero tenemos tanto enfoque en lo material. Gastamos tanto tiempo solamente persiguiendo la riqueza material que descuidamos el resto de nuestras vidas y fracasamos. Por eso fracasamos. Vea usted cualquiera de esas revistas
en donde aparecen los ricos y famosos, los disque exitosos del mundo. Y de las cosas que más se habla de ellos es de sus fracasos matrimoniales. De lo que más se habla de ellos es de sus divorcios, de sus entradas y de sus salidas a los lugares, a los centros de rehabilitación. Están en drogas, están en escándalos, acuden al suicidio e intentos de suicidio. Y uno se pone a pensar en sus vidas. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden hacer eso? Son ricos. Estos son famosos, con excelentes atributos físicos, con muchos talentos. Y tienen tantas oportunidades. Pero en su interior hay una realidad que es muy diferente. Muy diferente. El dinero no puede comprar el cambio interior. El dinero no puede hacer que las relaciones funcionen. Al contrario, muchas veces las dañan. Se requiere poder del Espíritu Santo. Se requiere la sabiduría de Dios para que el cambio se pueda producir en cada área de nuestras vidas, en cada área, a pesar del amor que nosotros podamos tener por el dinero, a pesar de esas cosas. Cuando Dios nos dice fructificad y multiplicaos, no se refiere únicamente a que Él quiere aplicar eso o que nosotros debemos aplicar eso solamente a una área de nuestras vidas, las finanzas, y el resto que se desbarate. No, Dios quiere que tú seas fructífero en cada área de tu vida y luego, entonces que tú te multipliques en forma exponencial para que eso afecte positivamente a otros a tu alrededor. Y vamos a mirar una escritura en donde Dios le habla a Abraham y le dice básicamente lo mismo que le dijo a Adán y Eva al principio de la creación. Hebreos 6, versículos 13 y 14. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto. ¿Qué quiere decir eso? Con seguridad, ¿verdad? De cierto, te bendeciré con abundancia. ¿Y qué es bendecir? Que uno tenga bendición abundante. ¿Qué es eso? Fructificar. Eso es fructificar. Eso es dar mucho fruto. Te bendeciré con abundancia, con mucho fruto, y te multiplicaré grandemente. Es decir, en cuanto a la bendición, sería una bendición con abundancia, sería fructífera. Y en cuanto a la multiplicación, dice, te multiplicaré grandemente. Hermanos, ya han pasado miles de años entre la creación y este momento, pero Dios sigue manifestando que su voluntad para con el hombre es que esto continúe, este plan continúe, su plan continúe. Dios quiere que el hombre tenga fruto y quiere que se multiplique. Recuerde una cosa más, Abraham ya era un anciano. Estamos hablando de alguien de 100 años, cuando estaba oyendo estas cosas de parte de Dios. Y él creyó. ¿Por qué? Porque nunca es tarde para comenzar a aprender a escuchar, a hablar a Dios y apreciar lo que Él nos dice. Creer en sus promesas. Y las promesas se cumplen. Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando estamos hablando hoy de fructificación y multiplicación, ¿qué es eso? Son buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, para fructificación y multiplicación. Eso son buenas obras. Somos creados para esas cosas, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas.
Entonces, noten que nosotros fuimos creados en Cristo, dice, ¿verdad? ¿Y qué es que nosotros seamos creados en Cristo? Fuimos creados en Cristo para buenas obras. Esto primero quiere decir que Dios está hablando a creyentes. Dios está hablando a aquellos que han hecho de Jesús su Señor y su Salvador. Dios está hablando a aquellos que han nacido de nuevo, tienen una vida nueva en Cristo. No se refiere a todas las personas del mundo. Se refieren a ti y a mí, que creemos en Él. Por eso tú estás acá. Y noten que Dios ya preparó las obras de antemano. O sea, el plan de Dios para tu vida ya fue diseñado. Ya ha sido completado desde antes que tú fueras concebido. Entonces los planes ya están listos. Tú no tienes ninguna necesidad de estar rogando, Señor, haz algo para mi vida, haz algo para mi vida, Señor, haz algo para mi vida. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. De hecho, Hebreos 4:3 dice, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces no estamos esperando a ver si Dios te va a multiplicar. Él ya dijo que sí. Pero hay una parte para ti. Noten la última frase que nosotros leímos ahí en Efesios 10. ¿Qué dice la última frase? ¿Para qué? ¿Para qué? Anduviésemos en ellos. No dice para ver si ustedes quieren andar en ellas. No es para que nosotros escojamos. O sí es para que nosotros escojamos, pero dice aquí no para ver si queremos andar en ellas. Dice para que anduviésemos en ellas. Anduviésemos es un tiempo constante, es un tiempo permanente. Entonces, andar en estas buenas obras es nuestra decisión. Diga eso conmigo. Es nuestra decisión. Tú decides si quieres andar en buenas obras. Mire, algunas personas están pensando, bueno, si ser fructífero y multiplicarnos, eso es la voluntad de Dios, entonces eso se cumplirá. Eso se va a cumplir. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Voy a explicarles eso. ¿Es cierto o no que la voluntad de Dios es que todos reconozcan a su Hijo Jesús como su Señor y Salvador y le obedezcan en todo? Pero no todos lo hacen. Aunque esa es la voluntad de Dios, no todos lo hacen, ¿verdad? La voluntad de Dios es que ninguno se condene, sino que todos se arrepientan de sus pecados y se salven. Pero nosotros sabemos que no todos lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no quieren. Porque Dios nos dio libre albedrío. Nosotros podemos decidirlo. Dios lo permite así. Es nuestra decisión. De igual manera es la voluntad de Dios que toda persona sea fructífera en todas las áreas de su vida. También es la voluntad de Dios que toda persona se multiplique con tremenda influencia sobrenatural que afecte a otros para traerlos a la verdad, para traerlos al Dios verdadero. Pero ¿acaso todos experimentan esa fructificación? ¿Todos experimentan esa multiplicación? No. ¿Están listos? ¿Están despiertos? Por supuesto que no. No todos experimentan eso. ¿Por qué no todos pueden escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no todos pueden discernir la palabra para obedecerla? Como dijo el hermano Oscar durante su oración en la alabanza, es fácil decir, solamente tú, Señor, y no hay otro Dios como tú. Es fácil decirlo. Pero vives de esa manera, actúas de esa manera. Dios sí nos habla, pero no estamos escuchando. No le estamos escuchando. Es como cuando hay un ruido ahí, pero yo no estoy escuchando. No está interesado.
Y Dios nos dice que nos ama. A pesar de lo que hacemos, a pesar de lo que nosotros somos, Él nos ama, pero Él espera que nosotros comencemos a obedecer. Que nosotros comencemos a obedecer. El Señor te ama y te da palabra y te dice y te está diciendo, oye, quiero que tengas esto, pero ora, pero no oras. Lee la palabra, pero no la lees. Bautízate, pero no te bautizas. Da tu diezmo, pero no lo haces. Ofrenda, pero no lo haces. Congrégate, pero no eres fiel en el congregarte. Y de esto es lo que el Señor está hablando aquí. Ahora, cuando comenzamos a obedecer, nosotros comenzamos a ver cómo las cosas cambian. Porque no es solamente que nosotros hacemos la declaración de la Biblia, la leemos y ya, eso es todo, no. Tenemos que aplicar lo que nosotros leemos, porque eso es lo que va a cambiar nuestras vidas. Y cuando comienza la palabra de Dios a cambiar las circunstancias, cuando comienza a cambiar nuestras vidas, y nosotros estamos viendo que llega lo que Dios promete, que somos fructíferos, que comenzamos a multiplicarnos, no debemos perder la humildad. No debemos perder la humildad cuando Dios comienza a manifestar su poder a través de nosotros, porque Él es el que hace la obra. Él es el que hace la obra. Todo este crecimiento que Dios nos ha dado, a todos aquellos que dicen que Dios ha transformado sus vidas, que Dios ha cambiado sus vidas. Y yo sé que Dios ha estado haciendo algo en tu vida, que Dios ha cambiado algo en tu vida ya. Cuando consideramos lo que Dios está haciendo a toda la iglesia, en toda la iglesia, en todos los que nosotros confiamos en el Señor, todo ese crecimiento que Dios nos ha dado, todo el crecimiento que Dios nos dará, eso es obra de Dios. Pero tú tienes que decidir ser parte de sus planes. Todo comienza con comienzo, pequeño. ¿Cómo comenzó esta obra hace 15 años? Pequeño. Pero ahora somos muchas iglesias. Ahora somos miles de personas en diferentes lugares, con diferentes idiomas. Todo comienza pequeño, pero necesita un comienzo. Y no vas a comenzar si tú no pones tu voluntad. Dios no solo quiere que seas fructífero en cada área de tu vida. Él también te quiere multiplicar para que además de ser fructífero, también tu multiplicación afecte a todos y a todo a tu alrededor. Tu matrimonio fructífero se multiplicará en muchos matrimonios fructíferos. Tu ministerio fructífero se multiplicará en muchos ministerios fructíferos. Tus finanzas fructíferas se multiplicarán en las finanzas fructíferas de muchas otras personas. Entonces, ¿cómo comenzar? ¿Cómo empezar estas cosas? ¿Cómo se empieza esto? Dice Génesis 25, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Concibió, parió, dio hijos. Es interesante este versículo porque estamos hablando aquí de Isaac, que es el hijo de la promesa, que es el hijo de Abraham. Y cuando Dios dio la promesa a Abraham, le dijo, te vas a multiplicar, vas a inundar el mundo con gente y todo eso. Y resulta que el hijo se casa con un estéril. ¿Cómo se va a hacer la cosa entonces? Ahora Abraham con mujer estéril y ahora también Isaac con mujer estéril. ¿Cómo es que se va a cumplir la promesa? ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Oró. Tenemos que pedir. Nada es automático. Porque pidiendo nosotros estamos manifestando que tenemos fe, que estamos creyendo en las promesas de Dios. Salmo 2, versículo 8, dice el Señor, pídeme
y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios piensa mucho más grande que tú. Dios no está limitado para darte. Dios es abundante, Dios es generoso. Él te quiere no solo bendecir, sino que Él quiere que tú te conviertas en un bendecidor. Diga conmigo, soy bendecido para bendecir. Declárelo. Pero declárelo con certeza, con fe. Diga, soy bendecido para bendecir. Asegúrese de que usted está declarando algo para sí mismo. Usted está tomando seguridad de la promesa que Dios te está dando. Santiago 4:2 dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dios quiere hacer muchas cosas en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestras relaciones. Dios quiere hacer muchas cosas en nuestros trabajos o en nuestros estudios. Dios quiere hacer muchas cosas en nuestro ministerio, pero tenemos que pedírselo, tenemos que andar manifestando nuestra fe en Él, creer en Él, porque no hay nada que Él no pueda hacer por nosotros cuando nosotros buscamos en su voluntad. En su voluntad, por eso nosotros leemos siempre su palabra. En la roca leemos la Biblia todos los días. ¿Qué hacemos cuando pedimos? Estamos mirando hacia arriba, porque allí hay alguien que conoce cómo resolver todos nuestros problemas. Pero nosotros además escuchamos. Nosotros escuchamos a Dios. No andamos escuchando al demonio, no andamos escuchando al que nos engaña, no andamos escuchando al que nos miente. No andamos escuchando nuestra alma solamente, nuestras pasiones, nuestros orgullos, nuestras arrogancias. Escuchamos a Dios porque Él va a decirnos cómo actuar correctamente en cada situación. Y cuando el Señor nos enseña, cuando el Señor nos forma, cuando el Señor nos está guiando en el camino, necesitamos ser honestos. Necesitamos ser transparentes. Nosotros necesitamos ser íntegros. Porque queremos mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay un testimonio que me gustaría compartir con ustedes. Habla acerca de un empresario, otro empresario aquí exitoso. Y estaba envejeciendo y sabía que había llegado el tiempo para escoger un sucesor para que se encargara del negocio. Pero en vez de escoger a uno de sus directores o poner a uno de sus hijos ahí en el cargo, decidió hacer algo distinto. Reunió a todos los ejecutivos en su compañía y les dijo, es tiempo que me retire y que escoja a un nuevo gerente general y he decidido escoger a uno de ustedes. Y les dijo, voy a darle a cada uno de ustedes una semilla hoy. Una semilla especial. Diga semilla especial. Dijo, quiero que planten la semilla, que la rieguen y que regresen en un año a partir de hoy. Y entonces, dentro de un año, yo voy a juzgar las plantas que traigan y al que escoja, ese será el nuevo gerente general. Ahora, ahí está Jaime. Ahí está este hombre Jaime y como los demás, recibe su semilla y se va para la casa y comparte con su esposa esta situación y está muy entusiasmado y la esposa le ayuda a conseguir una maceta y la tierra y el abono y él planta la semilla. Y cada día iba y regaba, veía si había crecido la semilla y después como de 3 semanas él está escuchando a los otros ejecutivos que comienzan a hablar sobre sus semillas y las plantas que comienzan a crecer. Y Jaime sigue viendo su semilla, pero no crecía nada, no veía nada. 3, 4, 5 semanas pasaron y nada. Y todos los demás hablando de sus plantas. Pero Jaime
no tenía todavía una planta. ¿Y cómo se sentía? Fracasado. Pasan 6 meses y todavía en esa maceta de Jaime nada. Y él pensó, maté la semilla. No sé qué hice, pero maté la semilla. Ahora, finalmente pasa el año y todos los jóvenes ejecutivos de la compañía traen sus plantas al gerente general para que las revise. Y Jaime le dijo a su esposa, pues yo no voy a llevar esa maceta vacía. Pero ella le dijo, no, sé honesto. Cuenta lo que pasó. Y él se sentía mal. Se sentía ya avergonzado antes de ir. Se sentía fracasado. Pero sabía que su esposa estaba en lo correcto y que él tenía que hacer también lo correcto. Entonces llevó la maceta vacía al salón de la junta de directores. Y cuando Jaime llegó, se sorprendió ante la variedad de plantas crecidas de los otros ejecutivos. Eran hermosas, tenían todas las formas, tenían todos los tamaños, todos los colores. Y él puso su macetica ahí vacía en el piso. Y los colegas se reían de él y unos cuantos pues sentían lástima de él. Llegó el gerente general, dio una mirada al salón, saludó a todos los jóvenes ejecutivos y Jaime se hizo por allá detrás, se escondió por allá en el fondo del salón y dijo el gerente, oh, qué grandes plantas, qué grandes árboles, qué lindas flores han crecido, dijo el gerente. Hoy uno de ustedes va a ser nombrado el próximo gerente general. Pero de pronto él vio allá a Jaime, atrás, como tratando de esconderse. Y le ordenó al director de finanzas que, dígale a Jaime que venga aquí al frente. Y Jaime estaba horrorizado. Pensó, ahora sí me van a echar. Ahora sí me van a despedir. Y llegó Jaime al frente y sencillamente le contó lo que había pasado con su semilla, le contó su historia. El gerente les pidió a todos que se sentaran, pero le dijo, Jaime, usted quédese aquí de pie conmigo. Y anunció a los demás jóvenes ejecutivos, bueno, contemplen al próximo gerente general. Su nombre es Jaime. Y Jaime no lo podía creer. Ni siquiera había podido hacer crecer la semilla. ¿Cómo podía ser ahora el gerente general? Todos decían lo mismo. Entonces el gerente dijo, hace un año le di a todos en este salón una semilla. Les dije que la tomaran, que la plantaran, que la regaran y me la trajeran hoy a mí. Pero les di a todos una semilla cocida. Estaba muerta. No era posible que creciera. Todos ustedes, excepto Jaime, me trajeron árboles, plantas, flores. Ustedes cuando descubrieron que la semilla no crecía, la sustituyeron por otra. Esa no es mi semilla. Pero Jaime fue el único con el valor, con la honestidad de traer esa maceta sin nada. Él fue el próximo gerente general. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza de esto? Si plantamos honestidad, cosechamos confianza. Si plantamos bondad, cosechamos amigos. Si plantamos humildad, cosechamos grandeza. Si plantamos perseverancia, cosechamos contentamiento. Si plantamos consideración, cosechamos perspectiva. Y si trabajamos duro, y eso es lo que plantamos, vamos a cosechar éxito. Si plantamos perdón, ¿qué vamos a obtener? Reconciliación también. Perdón, ¿verdad? Así que tengamos cuidado con lo que plantamos ahora, porque lo que plantamos ahora determina lo que nosotros vamos a cosechar más adelante, ¿verdad? Hermano, el ambiente finalmente. Con esto me voy a cerrar el mensaje. El ambiente hace toda la diferencia. ¿En qué ambiente tú andas viviendo? ¿Andas en un ambiente en donde solamente se escucha la voz del diablo? ¿La voz del mundo? ¿En donde
Hay la tiranía propia, o tu propia tiranía, y eso es lo que se escucha. O andas en un ambiente en donde se escucha la palabra de Dios, la voz de Dios, donde Dios habla. ¿Cuál es el ambiente en donde tú habitas? Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Padre, te doy gracias, Señor y Dios, por tu palabra, Señor.